Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo. Estoy siempre bien contento de estar acá. Me encanta estar acá. Me siento orgulloso de tener a mis invitados. A la invitada que tenemos hoy en especial, la conozco de hace mucho tiempo. Siempre he seguido su trabajo, me parece. He dicho esto hace muy poco, pero sí creo que Alejandra Delgado es una de las grandes artistas bolivianas. Ciertamente su discurso es uno de los más propios y creo que eso es envidiable, eso es increíble. Le agradezco que esté acá con nosotros. Por supuesto, Leslie, le agradezco que esté también con nosotros, que ella es la que lidera este programa, y a Yanni, que está coordinando la comunicación. Entonces, les agradezco, siempre le agradezco a Raquel, que está en Miami, y a todo mi equipo que está ahorita mismo en Kiosco. Así que les grando muchos saludos a todos, bienvenidos. Bienvenida Leslie, gracias por tenerte acá, Ale querida. Bueno, las dejo. Ya, bueno, hola a todos y todas. Ya. Bueno, en esta sesión de organismos vivos vamos a tener a Alejandra Delgado, que es una artista y fotógrafa y videasta y de todo, y que es muy interesante en sus prácticas y bueno, quería recordarles a todos y todas que pueden hacer sus preguntas, dejarlas en el chat ahí en Facebook. Y nada, lo que vamos a hablar hoy día es justamente tipologías fotográficas y sus diálogos con la pintura, la escultura, el video, la instalación. Voy a hablar un poco de Ale, voy a leer su biografía. Ella es egresada de la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles de La Paz y máster en fotografía en el Centro Internacional de Fotografía y Cine EFTI de Madrid. Ha realizado residencias artísticas en Kiosco, en el Centro Can Salat en Barcelona, y su trabajo se desarrolla tanto en videoarte, videoinstalación y en los medios bidimensionales del dibujo, pintura y fotografía, como en performance y la poesía. Ha presentado 9 exposiciones individuales entre Perú y Bolivia y ha expuesto colectivamente desde el 2002, tanto en Bolivia como en el exterior. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar un poco de tipologías fotográficas, que es una práctica o un ejercicio que conlleva como una mirada y una aproximación muy específica, podríamos decir una mirada exógena, distante, objetiva. Esta mirada objetiva es como heredera de la escuela de Düsseldorf, una escuela que ha sido fundada por los Becker, Bernd y Gila Becker. De esta escuela han salido grandes fotógrafos como Candida Hofer, Andreas Gursky o Thomas Ruff, ¿no? Se dice que Bernd y Gila Becker son como los padres de la fotografía contemporánea. Y bueno, y a lo largo de su carrera se dedicaron como a tomar fotografías de escultura, de estructuras de la posguerra como tanques de agua, torres, etcétera, ¿no? Y estas fotografías seriadas, todas fueron tomadas como de la misma forma, ¿no? Esto es como también esta aproximación también a la fotografía o a las tipologías, digamos, que es como la repetición de los procesos, ¿no? Estas fotografías, estas series acabaron en un libro que se llamó Esculturas Anónimas, ¿no? Y lo interesante de este libro es, el libro se llamaba Esculturas Anónimas, ¿no? Y en 1990 gana el premio en la Bienal de Venecia, el premio de escultura, ¿no? Es interesante entonces ver cómo este libro, que contiene fotografías tipológicas, ¿no? De estas estructuras que a partir de la fotografía empiezan a tomar este tinte como de esculturas, gana este premio, ¿no? Eso por ese lado. Entonces, mucho de esta práctica tipológica conceptual también la aborda Alejandra y es algo que nos interesaba como discutirlo también aquí en organismos vivos y cómo estas mismas aproximaciones seriadas tipológicas también se permean
en los otros medios que también explora Alejandra, ¿no? Entonces, nada. Ale, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y te dejo en las pantallas. Gracias, Leslie. Rada, a la gente de Kiosco también, muchas gracias. Sí, como tú bien dices, bueno, yo vengo de una escuela primero autodidacta y después ya haciendo estudios en EFTI, claro, es muy evidente mi acercamiento a esa mirada europea, alemana. Y bueno, a ver, vamos a empezar compartiendo pantalla para poder ver esto. Ok. Esta cuestión de las tipologías, yo creo que me acompaña casi desde el principio, ¿no? Desde el comienzo de mi obra en foto, que después va resonando en otros medios. Por ejemplo, estas son imágenes de la muestra que hice en Kiosco cuando estuve en la residencia, y lo que hacía era tomar fotos de la gente que iba a visitar la casa de la residencia. Entonces, yo hacía un registro que también se presentó en la sala de exposiciones. Hacía un registro de qué día habían llegado, a qué hora, por qué motivo, hasta qué hora se habían quedado, y bueno, y hacía una sesión de fotos con cada uno, ¿no? Con cada persona que estaba ahí. Entonces, yo creo que ya desde ahí empecé a tratar esta cuestión de tomar un objeto, ya sea una persona, ya sea una casa, como un elemento que se puede clasificar, que se pueda analizar de alguna manera. Y también hablando de este tipo de cruces con otras disciplinas, por ejemplo, esta muestra que hice perdón, en la Galería de la CAF, en La Paz, que es, yo creo, la primera vez que muestro allí este tipo de fotografías, ¿no? Que son estas tipologías superpuestas una sobre otra y trabajadas con opacidad, para que la imagen que se ve no sea totalmente nítida, a pesar de que sabemos que está ahí, ¿no? No sea tan evidente. Y lo que hice también es, en realidad era una instalación con estas piedras, adoquines de la ciudad de La Paz, que para mí también eran unas ruinas de la ciudad, ¿no? Urbanas, ruinas urbanas que dialogaban con estas imágenes de las ruinas arqueológicas de Tiahuanaco. Entonces, creo que esta manera de presentar no solo imágenes es algo que me interesa un poco más, ¿no? Porque las personas que entraban a la exposición no tenían, digamos, el espacio libre como para ver la imagen tranquilamente, sino que tenían que ir viendo dónde pisaban, cómo interactuaban con estos adoquines que estaban desperdigados por todo el suelo, ¿no? Y bueno, ya hablando sobre las imágenes en sí, por ejemplo, esta imagen que está ahí, que es de los monolitos,
que están en Tiahuanacu, mucha gente, y bueno, te lo comenté, Leslie, que cuando lo veían decían que era el monolito Bennett, pero en esta imagen no está el Bennett. Está el monolito Ponce, el monolito Fraile, tomados, son vistas frontales y posteriores o laterales superpuestas, pero no está el Bennett. Sin embargo, cuando nos presentan una imagen de un monolito, automáticamente la gente piensa que es el Bennett, ¿no? Es como se nos activa esta memoria colectiva y que hace que relacionemos con lo que hemos visto más o con lo que conocemos más. Entonces, para mí era forzar también un poco, ¿no? A que la gente viera y se diera cuenta que, por ejemplo, en esta imagen no estaba el Bennett. Y también lo que me da esto de presentar imágenes junto con otro tipo de objetos y tratarlos como si fuera una instalación. Esto es fue una instalación aquí en Lima y lo que hice fue oscurecer todo el espacio y poner en el espacio central una caja de luz con films de 16 milímetros, pero que asemejaban o sea, tú lo veías desde lejos y parecía un textil andino. Entonces, seguía ahí como jugando con esto de lo que ves, lo que percibes a primera vista no es en realidad lo que se presenta ahí como tal. Entonces es, yo creo, una cuestión que me viene también, yo creo, desde la Escuela de Bellas Artes, puede ser, porque yo estudié Bellas Artes y después me dediqué a la fotografía, pero en medio hacía performance, hacía instalaciones, entonces es como que nunca he podido desligarme del todo de todas estas disciplinas, ¿no? Y lo que hago es acoplarlas para un concepto, digamos, mayor, para presentarlo como un proyecto. En general yo hablo de proyectos, ¿no? Y hablando de estas, de las imágenes, propiamente, si bien trabajo con tipologías como tal, empecé, yo creo, con tipologías de casas aquí en Lima, cuando tengo un banco de datos de todas las tipologías de casas de Lima. Y bueno, cuando empezó a construirse en el Alto, empezaron a brotar como hongos en medio del Alto estas estructuras de colores tan llamativas y que hablaban de una presencia y de una identidad totalmente ecléctica y de alguna manera única. Yo, claro, que me sentí totalmente atraída para hacer este sistema también, tratarlas de esta manera, ¿no? Entonces, las arquitecturas estas neoandinas o cholets, como se los conoce ahora, ¿no? Comúnmente, hice el mismo tratamiento de superponer, son varios, y bueno, al quitarles toda esta característica colorida de los edificios, para mí hablaba también de para fijarnos en las formas, en las líneas, y
en este superponer también no, como que en esta imagen no respeté la línea de suelo, ¿no? Entonces aparece ya como una imagen flotante que no sé, que claro, no concuerda con una imagen realista, digamos. Algunas personas cuando han visto esto me dicen, parece que fuera los planos del edificio y bueno, también, ¿no? Pero me interesa también hacer eso, que la gente, que la persona que vea las imágenes complete el trabajo de volverlo a positivo, porque todos hemos visto estos edificios en publicaciones, ya sea en vivo, masivamente han sido difundidos, ¿no? Entonces, verlos de esta manera también para mí es como hacer un paso o inverso o a un costado tratando directamente con esta arquitectura, ¿no? Que es tan barroca, que tiene también tanto, sabemos que esto habla mucho de una identidad, habla mucho socialmente de la actividad que se desarrolla en ellos. Es todo un conjunto de ideas que envuelve una arquitectura. Y por este lado son piezas líticas de Tiahuanaco y de Pumapunku, que yo las he acoplado igualmente para tener una imagen que no se va a dar nunca y que no existe como tal. Entonces, también hago este tipo de construcciones que son totalmente aleatorias y, bueno, según mi criterio. Hay, yo creo, aquí también una manera de tratar de liberarme de esto de las tipologías como tal, de presentarlas como tal, pero bueno, de alguna manera siempre vuelvo a tipologías y a seguir un constante, no sé, evaluación de cada cosa, como si fuera algo científico, ¿no? Pero a veces me doy este tipo de libertades. Y bueno, hablando de proyectos como tal, se hizo un viaje en 2015 por el Chaco que comprende Bolivia, Argentina, Paraguay. Entonces, mi proyecto abarcaba hacer estas fotografías con las comunidades que visitábamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, chicos guaraníes que son los primeros que aparecen ahí, que son de Bolivia. Después, las siguientes son mujeres chicas de Argentina. Después están de Saboyamaxa, estos hombres que son de una comunidad que se llama Totobiego Sode, mujeres de Paraguay también, que están con sus niños, todas, y mujeres menonitas de Santa Cruz. Esa era una parte del proyecto. Después hice un video también con estas personas a las que les preguntaba qué es lo que les hacía falta en cada lugar donde llegábamos. Entonces, algunos me hablaban en castellano, otros hablaban en el idioma que tienen, por ejemplo, el com. Esta joven hablaba en com. Este señor hablaba en LED, que es ya un lenguaje que tienen solamente esta comunidad, que es de muy poca gente.
entonces, o guaraníes, y para mí seguía siendo parte de este proyecto, ¿no? Seguía, de alguna manera, todo estaba vinculado con lo siguiente. Y también durante este viaje, recolecté los tipos de espinos que yo iba encontrando en todo el territorio de Chaco. Entonces, al final hice estas piezas que son en cera y resina, que son como muestras de algún laboratorio para ser examinadas, ¿no? Entonces seguía, ¿no? Y seguía con lo de las tipologías, que me parece que así sean un elemento tan simple como espinos o plantas o lo que sea, te dice qué sucede en ese territorio, ¿no? ¿Por qué no crecen más que espinos? ¿Por qué lo que más hay es espinos? Porque no hay falta de agua, porque los espinos es lo que crece con más facilidad, porque es una planta muy resistente, porque con eso, con algunas clases de espinos, hacen unas fibras para hacer artesanías y un montón de cosas, ¿no? Entonces, iba haciendo pero realmente casi sin darme cuenta que seguía haciendo lo mismo, ¿no? Seguía clasificando y recolectando muestras, por así decirlo. Esta exposición se hizo en Galería Nube y es una exposición que tenía múltiples disciplinas, tenía pintura, tenía video, tenía libros, tenía instalación. Entonces, hablando con Leslie también, bueno, no sé, Leslie, si tú quieres intervenir en algún momento también. Estos cuadros son hechos a partir de frames de películas mayormente de los 60, 50 o 40, que han sido, como primer término, han sido novelas, han sido un libro, y de ahí han pasado a ser una película. Y de la película me interesaba seguir este ciclo de la reproducción y tenerlos como una imagen bidimensional estática, ¿no? Y todo el trabajo que implica el tiempo que te demoras en hacerlo, ¿no? Entonces, el tiempo se va acortando, alargando en todos estos procesos. Estas son la serie de libros que en algunos casos eran los guiones de las películas vueltos a libro, ¿no? Vuelven a ser un libro. Guiones o, por ejemplo, la película Frankenstein está aquí, pero toda en dibujos hechos a partir de la película. Que tiene el mismo número de páginas que la novela como tal. ¿No? Entonces era seguir buscando en cómo contribuir a este proceso de reproducción, pero también como un guiño a volver a un estado inicial que era el libro. También había esta instalación que eran diapositivas proyectadas en una esquina, entonces también era como que simulaba un libro abierto, ¿no? Y son frames de películas bolivianas. Entonces, y esta videoinstalación que son capítulos de documentales históricos de Bolivia proyectados sobre cuadernos escolares. Entonces, en cada cuaderno se proyecta un capítulo diferente de la historia de Bolivia, ¿no? Está
no sé, la revolución del 52, está la historia de los mineros, es decir, de los varones del estaño, está la independencia de Bolivia, ¿no? Entonces cada uno es algo distinto. Entonces, como ven, cada proyecto es como un abanico de medios, pero que trato de que el concepto que los reúna haga que no se disperse tanto el asunto. Esta es una exposición bipersonal que hice aquí en Lima. Esta fue yo creo, la primera vez que mostré estas tipologías de casas de Lima. Se llamaba Simular una estructura, la muestra. Y bueno, también es la serie de las casas de Lima y también dibujos que eran dibujos de hábitats de animales, ¿no? Como colmenas, madrigueras, nidos. Por ejemplo, este es un objeto que es una maqueta, por decirlo así, de un edificio, y cada ventana es una diapositiva, un slide, que tiene que ver con la construcción del hogar, ¿no? Ya sea con la construcción, igual con el hábitat y todo esto. Entonces, esta es una caja de luz que tiene cada ventana esta diapositiva, ¿no? Entonces, es un objeto. Todo esto estaba dentro de la misma exposición y bueno, y seguía yo hablando de tipologías. Este es un proyecto que se llamó No pensar en cosas concretas, aquí en Lima, bajo la curaduría de Kristen Bernoulli. Hice, por ejemplo, estos eran réplicas de las piezas líticas de Pumapunku, de Tiahuanacu, hechas en plastilina y a escala pequeña. Entonces, ahí jugaba con esto, ¿no? De una reproducción en un material totalmente distinto, en algo que puede ser totalmente modificado, en algo que puede ser efímero, que es de un material dúctil que se puede tranquilamente destrozar o modificar, en todo caso, en cualquier momento. También tenía esta caja de luz que es el espacio del hemisferio sur, todas las constelaciones del hemisferio sur, que, bueno, antiguamente se veían en los ojos de agua, ¿no? Supuestamente cuando el cielo estaba limpio y llovía y tú podías, se podía ver todas las constelaciones en eso, ¿no? Pero totalmente ya plastificado de alguna manera. Ale, sí, dime. Ale, perdón, yo me pregunto, ¿esto es sobre la historia o sobre la memoria? Esto siempre, yo creo que es sobre una memoria tal vez colectiva, tal vez un poco más instintiva, ¿no? Con estas prácticas que eran más ligadas, no tanto a una construcción de historia como tal, como historia oficial, sino más bien de prácticas que eran cotidianas y que eran mucho ¿cómo decirlo?, de experimentación, de vivencia, sobre todo, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando, sí, de una memoria, de unos conocimientos, de alguna manera, no quisiera decir la palabra ancestrales, porque, no sé, pero es algo con lo que eran conocimientos prácticos, cotidianos, y que hasta ahora podemos seguir
utilizándolos de alguna manera, ¿no? Sí, es como que hace recuerdo al espejo negro, ¿no? De las pantallas, ¿no? El celular cuando está apagado es como ese espejo, ¿no? Sí, Se recuerdo eso también. claro, Pero porque crees, dime. perdón, para terminar, ¿crees que este juego con la memoria ha estado siempre en tu obra? Porque me acuerdo de algunas pinturas que habías hecho antes y sí tenía que ver con tu propia memoria corporal. Entonces yo me Sí. pregunto desde cuándo tu interés, perdón Leslie que me meta, desde cuándo tu interés y hacia dónde más o menos quisiera que lo diagrames. ¿Por qué? Pues, es tu interés sobre ese tema. Sí, lo que pasa es que hay un eco. Lo que pasa es que yo creo que en mi trabajo siempre he ido como en paralelo una historia personal y una historia colectiva, tratando de hacer ese diálogo. Y sí, lo que pasa es que todo esto también tiene mucho que ver con una historia personal, aunque no lo diga, ¿no? Es decir, mi papá es el que me enseñó a ver las constelaciones, a reconocer, es el primero que me llevó a Tiahuanacu muchas veces cuando era niña. Entonces todo eso de alguna manera para mí también es una memoria personal, ¿no? No estoy hablando de nacionalismos ni de esa identidad nacional que supuestamente deberíamos tener o qué sé yo. ¿No? Para Pero mí sí es hay como algunos sesgos de eso en tu exactamente, obra, ¿no? Como sí, Atrezo, por ejemplo, que yo he hablado tantas veces sobre la politicidad de Atrezo, pero hoy en día me parece que es cada vez más cuestionable mi propia lectura de tu obra, por ejemplo. sí, sí, sí es verdad, o sea, por eso te digo, yo no suelo decir cuál es mi vínculo personal con ciertas obras, pero sí lo hay, ¿no? Sí, sí está ahí. Pero de alguna manera sí, siempre he tratado de trabajar y de modificar esa historia colectiva que tenemos, ¿no? Esos elementos representativos de la cultura, de la nación, todo esto que tenemos así como muy, muy masticado, pero sin embargo realmente no lo conocemos bien, ¿no? Y jugar con ese desconocimiento, con ese acercamiento, es lo que me interesa, ¿no? Sí, eso. Súper, Bueno, esto es también parte de esa, de esa misma muestra, una instalación con estas cintas de 16 milímetros film. En una sala eran solo como cortinas y cortinas y cortinas de esto, ¿no? Era más como una experiencia totalmente sensorial, ¿no? Para el que entraba ahí. Es esa relación también entre, por ejemplo, esas cintas, ¿era importante lo que contenían? Digamos, ¿había un registro ahí de algo o era meramente una experiencia como más con esa materialidad de la fotografía analógica o del cine? Sí, lo que en esas cintas habían, no necesariamente, algunas sí eran de documentales, otras eran de dibujos animados muy antiguas, otras eran caseras, ¿no? Y realmente, claro, todo el mundo pensaba cuando veía estas cintas o cuando había llevado todo esto, me decían, ah, qué bien, vamos a ver las cintas. No, no, o sea, no y sí, porque tenía una luz que hacía que si tú quisieras, veías todas las cintas así colgadas, ¿no? Y podías ver cada frame, pero en realidad me interesaba hacer eso, ¿no? Darle un cuerpo a esta materialidad como tal, ¿no? Pero no tan concreta, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, no Exacto. tan didáctica de ver, ¿no? ¿Qué es lo que... Y bueno, este es el tamaño de las piezas.
que tenía. Y es más, en esta serie yo hice una pieza que era como un fake, ¿no? Que no existe en realidad. Entonces estaba por ahí mimetizada y bueno. Sí, me encantan esos juegos que haces porque igual se vinculan también no sé, como estas piezas que son reproducciones también, ¿no? Son reproducciones de piezas referentes a lo histórico o a la historia, ¿no? Pero no, vos las presentas acá como algo no tan concreto que se materializa, bueno, en la plastilina y todo eso, ¿no? Versus también, no sé, me gusta ver cómo estos objetos como que dialogaban con esas cintas que de alguna forma, o sea, están ahí materializadas, pero no es nada concreto, o sea, no importa tanto lo que contienen, ¿no? Si, igual son reproducciones de, bueno, algo, un instante o un documental, o sea, si entramos a lo documental, digamos, igual son ahí unas... pero no importa eso, ¿no? Sino importan en su materialidad, ¿no? En su reproducción, quizás, que me parece que juegan interesante entre ambas Sí, materialidades, ¿no? Y conceptos también, y también lo de memoria también, o sea, no importa la memoria, o sea, son reproducciones de, pero no está importando, no es como centrar lo que contienen, ¿no? Al igual que las plastilinas, también uno las toca y vas moldeando esa memoria, esa historia también, ¿no? Lo mismo las exacto, cintas. exacto, exacto. Sí, yo creo que es un campo así tan grande para atacar de alguna manera todo esto que es inevitable, ¿no? Yo de alguna manera siempre vuelvo a eso. Esta es una imagen de una sala aquí en Lima que se llamó la muestra La huella más profunda, en la que hablaba de la reproducción de, por ejemplo, en este caso de las cerámicas que se hacen para consumo turístico, de alguna manera, ¿no? Que son reproducciones totalmente fidedignas y que, claro, tienen un valor ínfimo al original, ¿no? O sea, han perdido todo, todo ese misterio, toda esa carga que tiene lo antiguo, ¿no? Su Y aura. exacto, y lo que se hace es reproducirlas, ¿no? Por montones. Y, por ejemplo, en esta muestra solo tenía esta fotografía, que son de ceramios moche, que son cerámicas eróticas, también superpuestas, y tienes que fijarte bien para saber qué están haciendo en cada postura. Y aquí una serie de dibujos. También mientras iba haciendo esta muestra, iba dibujando, tomando apuntes. Entonces me pareció también rico como mostrar estos dibujos. Lo que yo hice con estas réplicas fue quebrarlas, todas, quebrarlas, y volver a recomponerlas con la cabeza de uno, el brazo de otro, ¿no? Y crear mis propias cerámicas, ¿no? Que algunos resultaban pareciendo pues muñequitos de, yo qué sé, ¿no? De superhéroes, qué sé yo. Entonces, y volví a ponerlos en bloques de cera como si fuera algo tan valioso como para ser analizado, ¿no? Y trabajé también con otro tipo de resinas. Por ejemplo, en esta pieza es el polvo que salió de todas estas piezas rotas. Ese polvo lo puse en una resina vegetal de un árbol y acababa siendo como esta vía láctea, que no sé, me gustaba también exponer hasta eso, ¿no? Todas las mínimas partículas de todo este proceso. También
hice un cuadro, un solo cuadro, que es la reproducción de las portadas del libro de Teresa Gisbert, El paraíso de los pájaros parlantes, que habla de todo esto, ¿no? De la cosmovisión, de las piezas, de todo esto, y la portada de Roland Barthes del Imperio de los Signos, que habla de todo, de la otra parte del mundo, ¿no? De las costumbres y Ajá. construcción de Qué Japón. interesante, ajá. Sí, porque además, bueno, igual aquí otra vez, ¿no? Apelas como a las tipologías, ¿no? Pero en este caso yo creo que son de la reproducción, ¿no? O sea, me hacía recuerdo mucho, bueno, a ese texto, ¿no? De Benjamin, ¿no? De la obra en su época de la reproductibilidad técnica, que Exacto. es esa pérdida del aura, ¿no? También del aura, que quizás en esos objetos, en esas cerámicas, ¿no? Que las destrozas, las vuelves a armar sin ninguna, porque no tienen ninguna carga histórica, pues según el libro, digamos, al Claro. ser reproducidas pierden ese carácter, ¿no? No sé, de misterio y de lo que decías, ¿no? Pero igual estás como reproduciendo también libros que hablan sobre eso, que hablan sobre los signos, que quizá hablan sobre la historia. Estás haciendo el trabajo también de la arqueóloga, que de alguna manera igual tus dibujos son como representaciones también, ¿no? O sea, es como una oda a la representación, puede ser. Sí, sí. Sí, claro, y al mismo tiempo en estas piezas, alguien me dijo, bueno, sí, es cierto, pierden esa aura y esa carga, pero vuelves a darle, digamos, alguna importancia porque esa pieza es única. O Ajá. sea, no se puede hacer una reproducción de esta porque es un Ah, híbrido de claro. todo, ¿no? Es un híbrido de todo. Y esta serie se llamaba Bastardos. Entonces, también aludía a esto de la identidad, ¿no? Del que ya era como, ¿no? Este, claro, la identidad y de todas esas cuestiones que arrastramos como el racismo, como el que quién es más cholo que quién es más indio que quién es más blanco que quién, ¿no? Ajá. Eh, cuando realmente somos eso, pues, ¿no? Así, parte de aquí, parte de acá, y somos prácticamente eso. Pero esto puede llegar a ser sumamente posmoderno también, ¿no? Especialmente en Sí, las eras que nos acabas de mostrar. sí, 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 también es O cierto. sea, que al final, que al final uno mismo está construyendo su propia, está generando su propia versión de la historia, bastante acomodada a lo que uno le interesa, ¿no? Y eso me Eh, parece que está muy claro aquí, no es la única obra de la que estás hablando de eso. sí, 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 es verdad. Eh, y, por ejemplo, hablando de la fotografía como tal, como material para otros proyectos, en este caso para un video, eh, aquí en Lima existe un mercado que se llama Tacora, que es como el mercado chino en La Paz, donde encuentras todo lo de segunda mano, etcétera. Y yo encontré un álbum de fotos de esta mujer, que es su álbum de fotos del matrimonio. Entonces es un álbum de fotos completo con todas las copias del matrimonio, bueno, de ella desde niña, ¿no? Y el día del matrimonio civil y el matrimonio religioso, ¿no? Y todo. Es hermoso ese como tal, ¿no? Y lo que hice es un video que muestra solamente estas mismas fotos, pero retazos, o sea, está cortada la imagen y tiene cuadros ¿cómo decirlo?, de las porcentajes, eh, de
agresiones a mujeres, tanto en Bolivia como en Perú, ¿no? Entonces, cada imagen viene acompañado de un cuadro, ya sean estas tortas ¿no? De los porcentajes, cuántas mujeres han sido abusadas, cuántas mujeres, ¿no? Porque para mí era pues muy, muy fuerte encontrar este tipo de registros, además que esto es del año, me parece 62 o algo así. Y claro, se ve que es una familia de la clase alta. Todas las personas que se ven en ese álbum son personas, ¿no? De cierta clase social y demás. Pero sabemos que las agresiones y la violencia abarca pues a todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, me pareció un buen material como para hacer esto, ¿no? Poner en evidencia que detrás de este día tan hermoso y tan emblemático para algunas personas, pues hay toda una historia, toda una vida de sufrimiento para muchas mujeres. Después hice, bueno, este video lo hice frame por frame, y es interviene la película del Mago de Oz con un stop motion de mi casa en ese tiempo, en la que uso estos muñecos del Mago de Oz que encontré en Santa Cruz, en un mercado, no me acuerdo cómo se llama el mercado que está en las afueras, igual donde venden cosas usadas. Y, bueno, ahí encontré estos muñecos del Mago de Oz. Entonces, Comavi. Sí, ahí. Entonces, hice un stop motion de mi casa, como esta idea de no hay mejor sitio que el hogar, pero el hogar también puede ser pues un caos, ¿no? El hogar también puede ser un desastre, no es tan idílico como se cree, ¿no? Y aquí está Atrezo, que también es un video trabajado frame por frame para lograr el vuelo de las mariposas y unos globos que se mueven. Entonces, para poder hacer esa intervención en el documental, se tuvo que hacer realmente frame por frame, ¿no? No es un documental, vale. Es un documental. Originalmente el video, ¿de quién es? Es de cerca, cuando se hizo se sacó un montón se llamaba De Cerca, la productora de Carlos Mesa y otra persona más. Y son documentales. Ya es el programa De Cerca que salía en los años 80, 90 en 90, TV, creo. Claro, sí. Y este sí es un documental de la Revolución del 52, como tal cual. A mí alguien me había dicho que este video era del Jorge Sanginés. No. ¿Es posible eso? No. Está ahí o sea, hubiera salido en los créditos, pero no. Así que no sé. Bueno, voy a averiguarlo, ¿eh? Ya me pusiste ahí la duda. No sé, no te fijes. ¿Qué significa Atrezo? Atrezo es como todo el entramado detrás de una obra. O sea, o todo sí, todo aquello que se usa para poner una obra en escena. Sí. De hecho, a mí estos videos me parecen interesantes porque de alguna forma Alejandra Delgado representa la segunda ola de videoartistas del país. Y si bien no es demasiado menor que los de la primera ola,
su trabajo de todos modos está bastante más elaborado a nivel de métodos digitales. Está más editado y está más trabajado. El anterior videoarte, vamos a decir, por ejemplo, el de Narda Alvarado, es bastante más callejero y está menos editado, o sea, perdón, repito, es más callejero, o sea, hay más filmación y más producción en la calle y no tanto elaboraciones digitales. Y en este tipo de trabajo, al igual que en lo del Iván Cáceres, por ejemplo, el trabajo ya digital está como muy presente. Y eso creo que es una cosa que se diferencia bastante generacionalmente entre la gente que hacía video en los 90s y ya la generación de la Ale, ¿no? Sí, sí, es cierto. De todas maneras, o sea, estos videos que muestro aquí son los que tienen algo que ver con un proceso de la imagen, ¿no? Con un proceso fotográfico o con algo así. Tú sabes que también tengo videos que son registros de acciones y cosas así, ¿no? Pero voy a dejar de compartir un momentito. No sé si tienen preguntas y hasta que comparto otra vez un video. Solo hay un Yo tengo comentario. una pregunta, pero no sé si quieres dejártela para el final porque te voy a hacer rascar la cabeza. Te has ido a vivir al Perú hace 5 años. No, ¿Hace cuánto te has ido a vivir al Perú? desde el 2008. Sí, Ya, o sea, ya son 13 años, creo. sí. ¿Cómo ha repercutido como tu movilidad, tu desplazamiento en la obra? ¿Cómo ha repercutido como el hecho de que te has ido a vivir al Perú en tu obra? ¿Y cómo el discurso ese de la memoria y la historia ha mutado en este cambio, ¿no? Eh, pues sí, sí ha tenido mucho que ver porque de alguna manera yo, al alejarme de Bolivia, es algo, yo creo, natural, ¿no? Quien se va de Bolivia o de su país o de lo que era su entorno, aparte de, digamos, una nostalgia o lo que sea, empiezas a mirar aquello que está lejos con otros ojos, a pensarla diferente y a cuestionarte también muchas cosas. Si bien Perú es un país muy cercano en muchas cosas, eh, también somos muy ignorantes unos de otros, ¿no? Y hay cosas muy distintas. Entonces, cuando vine aquí, mucha gente me preguntaba cosas, ¿no? Y yo, bueno, tenía que contestar, tenía que saber, ¿no? No podía decir, bueno, no sé, no sé, ¿no? Entonces, claro, al estar lejos, yo creo, pero que no es una mirada nostálgica, sino más bien cuestionadora, ¿no? ¿Por qué no es por qué somos así, ¿no? Pero ¿por qué nuestra historia nos la cuentan así, ¿no? ¿Por qué nos la cuentan así? Porque, por ejemplo, en la historia de la guerra del Chaco o la historia de la guerra del Pacífico, aquí en Perú es muy distinta, ¿no? De cómo nos las contaron en Bolivia. Y hay una parte de la que nosotros no sabíamos en Bolivia y de la que me hablaron aquí. Entonces, yo creo que por ese choque y además porque tenemos tanto en común, Perú y Bolivia, es por lo que también pude y me interesó hacer ese tipo de preguntas y de ver, ¿no? Hasta dónde puede dar esa historia, estirarla y estirarla y saber hasta dónde puede dar, ¿no? Eso es lo bueno, que no estoy en un país tan lejano con el que no tiene nada que ver, sino que Perú y Bolivia tienen eso, pues, ¿no? Que tienen
mucho en común, que tienen hay episodios de amor-odio también, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora estamos ahí en algunas discusiones de cosas culturales, totalmente, no sé, un poco ridículas también. Pero bueno. Sí, pero eso se ve igual, en tu práctica, digamos, como que los ponen en el mismo lugar, ¿no? Porque si nos fijamos en esas imágenes que nos has mostrado de los cholets, o sea, en este tratamiento, ¿no? De como medio entre cubista, dadaísta, entre aislarlo también, ¿no? Mirarla desde afuera, en el resultado tampoco son tan distintas de esa otra serie que me mostraste cuando nos juntamos a charlar de estas edificaciones como peruanas, ¿no? Al final, Exacto. en este proceso, en estos procesos, digamos, tipológicos, como que los pones como a un mismo nivel, ¿no? O sea, empezamos a ver que las estructuras, digamos, que decías que hacen recuerdo como a radiografías o esta cuestión como interna de estructura arquitectónica, son como, o sea, acaban siendo parecidas por esos procesos que les das a ese tratamiento de las imágenes, ¿no? Sí, 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 es cierto. Hay... también hay este acercamiento a la fotografía en sí, pero digamos, como al proceso de una fotografía analógica, ¿no? Yo aprendí fotografía análoga para empezar. Y bueno, y ahora estas fotografías es como que recuerdan ese proceso analógico, ¿no? Ese negativo analógico que teníamos antes, siendo que no hay nada analógico en la imagen, ¿no? Entonces, para mí ha sido un proceso bien largo llegar hasta ese punto, porque con la fotografía he tenido muchos desencuentros a veces, ¿no? Y no me sentía bien. Pero últimamente, y esto es creo yo lo último que voy a mostrar, es este proyecto que es quieren bajar el volumen también. Un proyecto que salió el año pasado, me parece, es un fotolibro que se llama Señal Basta, que fue publicado por la Fundación Cultural del Banco Central, y son solamente imágenes que tomé a las afueras de La Paz, ¿no? Son escenas que encontraba ya llegando al lago, es decir, esto no tiene ninguna conexión, digamos, con una identidad nacional, pero sí, ¿no? O sea, el escenario, el paisaje y todo esto, para mí sí habla de una identidad, pero, pero no, ¿no? Al mismo tiempo, es constatar que ya ningún paisaje es totalmente, pues, como virgen, ¿no? O sea, los rastros y las huellas de la humanidad están en absolutamente todo, ¿no? En todo el paisaje. Y también me interesaba poner estas imágenes porque la imagen, por ejemplo, la idea que tenemos del lago, ¿no? El lago Titicaca y tan hermoso y todo esto, me interesaba mostrar estas imágenes que son totalmente aleatorias de un paseo, ¿no? De un paseo cualquiera, por ese territorio que todos tenemos en la mente como
el lago sagrado y tal, ¿no? Siendo que todo esto está lleno de basura, está, de verdad, el lago es una pena por ciertos sectores, hay mucha basura. Entonces, me interesaba ir tomando o sea, son fotografías que no tienen, digamos, una prepotencia de ser hermosas, ni nada de esto, ¿no? Sino mostrar cómo es, qué es lo que se encuentra uno cuando camina por ahí. Claro. Y Sí. también, sí. No, perdón, sigue, sigue. No, bueno, y también tiene textos, tiene pequeños textos que también me interesaba que estén junto con la imagen, no como explicativos, sino como detonadores de algo más, ¿no? La imagen y un texto muy pequeño. ¿Y qué son los textos? ¿Qué son los textos? Son textos muy pequeños, por ejemplo, aquí. Dice preparación del futuro. Lo puedes relacionar con la imagen como no, ¿no? Claro. Entonces, son así pequeñas frases que te pueden conducir a la imagen que tienes al lado, como a cuestionarla, como a, no sé, ¿no? Me interesaba hacer eso. Bueno, y también porque mostraba esto, porque creo que en el libro también he encontrado un medio así muy interesante para trabajar, ¿no? Entonces, los próximos tengo ahí un par de proyectos para libro, ¿no? Para fotolibro o libro. Sí, me parece, lo que digamos, me parece como súper lindo de tu obra y también como interesante es, como ya habíamos dicho, ¿no? Y que me resuena con lo que dice el Rada, ¿no? El Rada dice que hay mucho de memoria en tu trabajo, bueno, quizá en ciertos trabajos, ¿no? Pero si vamos yendo desde de lo que nos has mostrado, los más tempranos sí tenían que ver quizá con una memoria, no sé, bueno, de lo que has mostrado, ¿no? Pero los que eran como más recientes, esas imágenes, ¿no? Esas como especies de radiografías, estos son como esta mirada lejana que más bien trata como de alejarse de una memoria, ¿no? O sea, hay una ausencia de memoria. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes, como vos dices, no hay nada referencial, digamos, algo que podamos decir es Bolivia, digamos, ¿no? O puede ser este paisaje puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Que también nos apela como unas especies como de no lugares también, ¿no? Es como ausentes de identidad y memoria. Vistos desde esta práctica, como hablábamos, como de esta mirada como exógena y también distante y también seriada. Y lo mismo en las otras obras, ¿no? Tanto los cholés, por ejemplo, o esas personas sacadas, o sea, flotando en este espacio negro. No hay nada que nos hable de identidad tampoco ahí, ¿no? O sea, hay como No, una sí hay, pérdida. claro que sí hay. A mí me parece que sí hay. O sea, para empezar se llaman fantasmagorías, para empezar. Y entonces eso ya, el fantasma en sí mismo está hablando de una memoria anterior o de un fenómeno que está recordándote. ¿No crees? El fantasma no es algo que existía y que ya no existe, pero ahí está todavía. Pero esa memoria la pones tú, pero por ejemplo la identidad de esas personas están como veladas en ese proceso, ¿te das cuenta? No están reveladas, ¿no? No están positivadas, si entramos al lenguaje, digamos así. La memoria la pones tú porque ese fantasma, al hablar de una ausencia en la misma imagen, vos estás completando lo que le falta, ¿no? Pero en sí, la identidad de esas personas o de este lugar en específico está velada totalmente. Pero eso lo pone la historia, pues. Uno no lo puede controlar. No sé, ¿qué opinas, Ale? Yo me imagino cuál es el lugar del Estado en toda esta discusión, porque al final, de todos modos, la historia se construye desde el Estado.
Yo creo que en esos trabajos no hay, pero no sé qué dice Ale. A mí me parece que las fantasmagorías en las que no se nota es en los individuos, porque sí hay como personas que están, o sea, que hay imágenes de personas, pero en los edificios o en los monolitos me parece que está claro. Son grupos de personas, por ejemplo, en ese viaje al Chaco yo tomaba a grupos de ciertas edades, ¿no? O son mujeres madres, o son jóvenes, o son hombres. También porque quería hablar de la comunidad como comunidad, ¿no? No como individuo solo. Por eso también elegía a todos de una misma edad ¿por qué? Porque para mí era hablar de las madres de Saboya Maxa, ¿no? Todas son madres, no sabemos cómo se llama tal y tal y tal, pero como conjunto, como grupo, sí tienen un cuerpo ya más sólido o más complejo. Yo creo que es más complejo, ¿no? Que tienes que fijarte muy bien para saber quién está ahí. Es cierto que como individuos no están como grupo, están como comunidad. Pero, ¿qué significa eso de que están como comunidad? Están como memoria, entonces, como memoria colectiva. Como Estructura, memoria. quizás, pues, ¿no? Como arquitectura porque es como pensarlo en la radiografía, ¿qué es lo que nos devela o nos revela una radiografía, ¿no? Es una estructura. Claro. Claro, la radiografía, si tú te pones a pensar, es que te revela lo que no está visible, no está visible, pero es parte de ti, es una parte interna de ti. Entonces, bueno, eso hablando conceptualmente, qué sé yo. Pero sí es cierto que la cuestión de colectividad, de comunidad, lo que es que tú me pones en un apuro si me hablas del Estado. ¿Dónde está el Estado ahí? Justamente en el Chaco está totalmente ausente, totalmente ausente. Es que el Estado es el que construye la memoria histórica, por eso te estoy preguntando, olvídate de la coyuntura política actual. Sí, pues es el Estado, pero también yo me he dado cuenta que son ellos mismos quienes hacen su historia. Por ejemplo, en esas comunidades son ellos los que mantienen su lengua, su idioma, son ellos los que pelean contra el Estado cuando quieren sacarlos de su territorio, son ellos. En realidad es una memoria que ellos y estas comunidades se la ganan día a día, ¿no? Sí. La trabajan. Pero aún así yo creo que de alguna forma están como, bueno, esta es mi interpretación, ¿no? Como veladas, porque ahorita pensando, o sea, están estas construcciones, ¿no? Digámosle fantasmagóricas o algo así, ¿no? Veladas igual. Están los videos de ellos, bueno, la mayoría creo que hablan estas lenguas, los vemos, sí, ahora sí los vemos, pero no entendemos qué nos dicen, ¿no? Y después tenemos las que quizás sería lo más expresivo, o sea, lo que más nos diría algo respecto a ese lugar que son las púas, ¿no? Las ramitas, las espinas, que finalmente empieza a darnos como esas pistas también, ¿no? Al menos yo así lo veo en ese sentido. Sí, claro, porque el Estado yo creo que nunca van a preguntar realmente, ¿no? ¿Qué es lo que les hace falta o no sé, qué significa para ellos trabajar con esas espinas? Yo realmente le pongo atención a lo que no sé, nadie le pone atención o algo así. Pero, ¿sabes qué es lo loco? Que
que a pesar de que estas imágenes son tenues, son, claro, nos remiten a una efervescencia, a una sutileza y qué sé yo, como evanescente, es cuando la gente más se interesa en verla. Es decir, hay fotos de esas personas tal cual como fotografías y están estas otras imágenes y la gente es como que se detiene más a ver aquello que se le está como negando. Exacto. Y eso también es lo que me gusta y es algo que yo no había ni calculado ni nada, es algo que he visto cuando he presentado, ¿no? La foto. Entonces es como que inconscientemente nos atrae a aquello sobre lo que no tenemos todo el control de ver, de saber, de tener por cierto y como una certeza sólida, ¿no? De lo que es. Exacto. Aquí hay un comentario de Juan Peralta, en específico dice, ¿no? Interesante la propuesta de transgredir entre los campos del original y la copia. En realidad aquí termina confundida adrede para dar una visión más desde esta parte del hemisferio, una lectura que se traduce como una posición política desde el arte. Me refiero a las piezas de Alejandra en la Galería 770. 770. Sí, es cierto. Hay una... Porque lo que pasa con estas réplicas de las cerámicas es que todos sabemos que son réplicas, pero cuando tú quieres sacarlas del país, también es como que te ponen un alto, ¿no? Y te dicen, demuéstrame que son réplicas. Es decir, hay ahí un juego, que la línea que divide el original de la réplica es tan delgada que tú puedes hacer pasar por original lo que es réplica y viceversa, ¿no? Entonces, sí, y también, claro, se cuestiona todo este mercado que hay para satisfacer el consumo turístico, ¿no? El consumo turístico que es totalmente, pues, liberal, no sé, que necesita llevarse sí o sí una réplica para algo, ¿no? Entonces sí, ahí hay varios puntos en los que esas piezas hacen mella, ¿no? Uh-huh. Pues es. Ale, ¿y cómo relacionas cómo te mueves entre estos medios, ¿no? O sea, cómo en el momento de esto que decías que vos los ves como proyectos, ¿no? Y me parece interesante ver cómo fluyes de un medio al otro, ¿no? Del dibujo a la fotografía, o a la instalación, al objeto. ¿Cómo lo piensas, digamos, en términos justamente del medio, ¿no? ¿Cómo logras traducir, digamos, esa misma idea, por ejemplo, a las fotografías o hacia la pintura o hacia el dibujo? Yo creo que tiene que ver con que uno soy soy egresada de Bellas Artes, pero como en Bellas Artes no había fotografía cuando yo estudiaba ahí, tampoco video ni otros medios. Entonces es como que el primer aprendizaje, y por lo que también es cierto, yo llegué a Bellas Artes es por la pintura y el dibujo, que es lo primero ¿no? Que digamos alguien manifiesta un gusto por este trabajo manual. Entonces,
para mí, sinceramente, para mí es muy fácil así expandirme a todos los... Lo más difícil es cercar, ¿no? Decir, no, ya, esto, ¿no? Esto tampoco, centrémonos un poco más, ¿no? Pero sí, de alguna manera me parece que valerse de lo que el proyecto te sugiere, yo creo, o sea, el momento en que yo sé sobre qué es lo que quiero hablar, es empezar a probar en qué medio eso puede resultar mejor, ¿no? En qué medio, si es en video, si es haciendo una acción para video, si es haciendo un video solamente con un archivo, que creo que también es algo de lo que hablamos, que el archivo también es un campo muy grande del que ahora muchos nos alimentamos. Imágenes de archivo. Yo misma trabajo con muchos documentales, películas, qué sé yo, ¿no? Fotos tomadas por otras personas. Todo esto hace que de alguna manera yo no me centre en algo totalmente. Entonces, algunas veces con Rodrigo hemos tenido alguna charla así pero ¿por qué haces tanta cosa, no? Pero es algo que yo siento que el proyecto va a resultar beneficiado si lo hago de esta manera, ¿no? Por cuestiones de haber aprendido la técnica o de haber sabido que tiene ciertas ventajas trabajar con ciertos medios, ¿no? Pero realmente yo no hago problema por eso. Pero Leslie, nosotros promovemos la interdisciplinaridad. Me parece que esa capacidad de fluir, cambiar de medio, es algo que, al margen de que nosotros la promovemos, creo que es importante en un país que tiene como una estructura tan limitada como la boliviana. Porque mira, ok, yo hago dibujos, pero si me centro solamente en hacer dibujos, entonces voy a tener que participar una vez a cada 3 años en algún concurso que haya de dibujos nada más y voy a limitar mucho mi propia práctica. Entonces, claro, es increíble que los artistas, y creo que podemos mencionar a unos 10 de su propia generación, puedan fluir de medio, así van a poder ser más proactivos y van a estar más presentes en el escenario boliviano como está dado ahora. Porque si te limitas a un solo medio, vas a terminar muy arrinconado y con muy pocas posibilidades. Y a mí me parece que la capacidad que tienen ellos de moverse, me parece que es la mejor manera de sobrevivir, mínimamente. Sí, también es. Sí. No, y veo que también se potencia, o sea, más allá de hablar, digamos, de supervivencia. Me parece que es como una invitación igual linda, que a mí me ha pasado, digamos, como que me he quedado muy pegada en lo fotográfico como tal, que claro, olvidamos que también nos podemos alimentar y podemos hasta potenciar la misma práctica fotográfica desde otros lugares, ¿no? Como vos los decías, ¿no? Como expandir esas nociones de lo que conlleva el acto fotográfico. O sea, bueno, ya que estamos en este ciclo que es como para reflexionar la fotografía, me parece que en tu trabajo, Ale, como que llega a potenciarse también esas imágenes, a estar acompañadas de otros elementos también, que también hablan, en el caso, no sé, de esta exposición que me gustó mucho, es nada en concreto, digamos, que veo muchas cosas como que hablan un poco de la práctica fotográfica o de los conceptos fotográficos, pero que se plasman en otras prácticas, no sé, en objetos, en lo sensorial, o sea, es como salir de las imágenes, ¿no? Que es algo que quizá algunos
bueno, yo, digamos, como fotógrafa, a ratos como que me sumerjo mucho ahí, me es difícil salir de la imagen misma, ¿no? Entonces, ver este tipo, o sea, ver a alguien como vos que como que puede fluir tan libremente me parece genial, envidiable también, ¿no? Pero sí, tiene sus pros y contras, claro, ¿no? Pero sí, para mí es como la manera más enriquecedora de trabajar, ¿no? Así que sí, o sea, coincido plenamente con el Rada cuando dice que mucha gente de mi generación trabaja de la misma manera, ¿no? Y puede ser eso también, ¿no? Que hayamos tenido que diversificar las apuestas, ¿no? Poner en varios campos y así ha ido creciendo nuestro trabajo en un medio como en otro, ¿no? Entonces, porque sí, muchos de la gente, colegas, hacen video o pintan, dibujan, hacen acciones, tatúan, no sé, hacen joyas, mil cosas a la vez. Entonces, sí, sí, estamos así como siempre muy ocupados. Sí. No, A no, me mí me parece parece, genial. termino, a mí me parece que una práctica multidisciplinaria te evita convertir tu trabajo en algo demasiado formal, que eso es lo que a mí me parece más arriesgado de los pintores, que van a terminar Los realmente fotógrafos. reflexionando sobre la pintura. Y eso me parece que es peligrosísimo. Creo O los que fotógrafos también. un fotógrafo pensando solamente desde la fotografía o sobre desde o sobre la fotografía está igual de limitado que el pintor. Es Bueno, peligroso. igual y eso te puede dar otro tipo de alcances, ¿no? Es decir, es como estudiar mucho una sola materia. Puedes llegar a puntos que otra persona no, simplemente por la dedicación, ¿no? Que le das. Es decir, yo no creo que dedicarse a una sola disciplina sea aportar tu visión. No creo eso. Creo que quien hace solo fotografía o solo otra disciplina puede llegar a reflexiones que le da la misma práctica que tal vez yo nunca tenga, ¿no? Eh, es decir, por eso te digo, no creo que el tener todas estas posibilidades en las que hacer tu trabajo sea también el camino o una gran ventaja, ¿no? Simplemente que tienes otras herramientas, otros dispositivos que tienen distintas lecturas y demás, pero bueno, el camino de alguien que se dedica de lleno a algo también puede ser muy enriquecedor, ¿no? Depende del país también. Sí, sí, también. Inevitablemente tiene que ver con un contexto, con cómo el artista se desplaza en el escenario cultural de su localidad. Pues. O si tiene acceso como a unos escenarios internacionales que en el caso en Bolivia no existen. Sí. Hay unos comentarios más de Juan Peralta, te los leo, Ale, y unas preguntas en realidad. Dice, Alejandra, viendo tus trabajos se me ocurre pensar en el artista como un agente antropológico. ¿Crees que es una necesidad que deviene por nuestros contextos políticos, violentos, tiempos, etcétera? El acelerar la producción artística comunicadora desde esa perspectiva social. Y para cerrar, ¿te ves como un artista que apuesta por el pensamiento decolonial? Mm. Gracias, Juan. Sí. Yo creo que sí puede ser nuestro contexto como Perú, como Bolivia, de ver por ejemplo, mi trabajo que tenga
mucho que ver con lo antropológico. Sí, tiene, digamos que ciertas pautas, mas no tengo ese estudio que es propio de un antropólogo, ¿no? De llegar a lo profundo de aquello que se está estudiando. Lo que yo hago es más cuestionar aquello que veo y que se me presenta. Y lo de colonial, sí, yo creo que hacer todo este tipo de ejercicios que estamos haciendo muchos, de repensar la historia oficial, de llamarnos y reconocernos como partes, como partes que son ensamblajes de muchas cosas, es ese proceso de colonial, ¿no? De mirarnos primero y saber que tenemos mucho de todo lado, y que tenemos, hay como una mirada que es muy, que es tal vez de victimizarse, ¿no? Pero creo que no. Lo que se hace ahora es saber que somos resultado de esta larga historia, pero historias no oficiales, y que estamos, claro, en ese camino de conocernos otra vez, ¿no? De pensar esas otras historias que están por debajo o paralelas a la oficial. Gracias a Juan Peralta por esas preguntas. Ya, yo creo que vamos cerrando entonces. ¿Hay más preguntas? Ya. Eso, no sé, Rada, si quieres preguntar algo más. No, me parece que está ahí. Creo que ya me pasé con mi tiempo en las preguntas. Ya. No, nada, Ale. Bueno, agradecerles a todos los que nos han visto, a Juan por sus preguntas y comentarios súper interesantes. Y nada, Ale, agradecerte por el tiempo, por nada, mostrarnos tu trabajo, mostrarnos cómo fluyes, hablar un poco de las tipologías, bueno, de política también, esas grandes ausencias y presencias del Estado que están y no están. Por eso. A ustedes. A ustedes también. No, es que de hecho como que se habla mucho de Bolivia y es muy fría en relación al gobierno. No dice nada sobre el gobierno nunca. Y eso me parece que en realidad la obra es un poco, la obra tiene un talento de evadir las discusiones coyunturales que pueden ser muy, muy complejas, ¿no? O sea, ¿cómo hablas de Bolivia sin hablar del gobierno? Me parece que es complicadísimo. Sí, pero se puede. No, y me parece que la obra lo hace y lo hace bien. Gracias. Exacto. Muchas gracias, Leslie. Rada, aquí Osco también, por este espacio, por charlar y por acortar distancias. Sí. Ya. No, nada, vos, Ale, gustó en conocerte igual, no te conocía, así que nada. Sí. Gracias, gracias y gracias, Pronto Janine, coincido. Rada. Sí. Y nada, bueno, gracias a todos por estar y ya cerramos. Sí, gracias a todos. Dale, chicas, gracias por todo. Gracias.